Qué interesante esta tarde, un viernes, sí, un francés en la casa del Tíbet, ¿verdad que señor George? Suena muy bien su nombre, sí, y desde hace tiempo nos pidieron de que tienen interés de venir y presentar, sí, su labor, su conferencia aquí en Barcelona. Por supuesto, tenemos Casa del Tíbet abierto, más o menos abierto para todo el mundo, ¿sabes? Y todo tipo de temas, todo tipo de intereses. Y así hoy, el título de la conferencia de George, vosotros ya habéis visto, ¿no? Está como la vida en sueños. Es un tema, título interesante, sueño. Todos tenemos sueño, la vida es sueño también, ¿no? Entonces, ¿verdad que tiene que tener mucho sueño en la vida? Si no tiene sueño, entonces nunca vamos a evolucionar. Sueños nos ayudan para mover poco a poco. Sí, soñando mucho, repitiendo, entonces nos llega un tipo de experiencia en la vida. Por lo tanto, yo pienso que sueño puede explicar muchas formas, ¿sí? Sueño en la vida, tenemos muchos sueños, muchos proyectos, muchas ideas, ¿sí? Esto todos, ¿verdad? Que tarde o temprano nuestros sueños tienen que cumplir. Tiene que llegar a una meta, cumplir nuestros sueños para la vida sea, significativo, la vida sea, su propósito de la vida tiene mucho valor, ¿sí? Por lo tanto, no lo sé, que nos contará seguro a través de él como George, no solo conferenciante, también tiene mucha experiencia, ¿no? Tiene, su currículum, hemos visto más o menos, ¿no? Tiene muchas cosas, mucha sabiduría, muchos conocimientos. Y sobre todo, un poco del tema de cinemas, ¿no? Él gusta también fotografía, cinematografía y después también el filósofo también, ¿no? Sí, y también escribe, también habla mucho, ¿no? Y compartir sus ideas con otros. Por lo tanto, que George, que nos hablará hoy, ¿sí? Un poco de su... No puede hablar de mucho, porque no hay tiempo. Traducción, Katia para traducir, entonces ya pierde tiempo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, yo siempre hablando un poco de diferentes temas, así que nada, no voy a robar más tiempo de George y después vamos a escuchar su experiencia, su conocimiento. Entonces, a través de esta conferencia compartirá algo de vida en el sueño, ¿verdad que sí? Entonces, quiero dar gracias, bienvenido, ¿sí? Y después, como de la tradición tibetana, voy a ofrecer a él una cata, ¿sabes? De bienvenido, de seda. Gracias, gracias. También, sí. Sí, es que aquí ha habido un error, porque a mí también me habían invitado a presentarle, pero yo creo que poco más que añadir. No, así que no voy a presentar más, ¿no? A mí me habían dicho que era la casa de Murcia. Yo soy murciano, ha habido un doble error.
No pasa nada. Solo añadiros que bueno, a mí me habían dicho que la conferencia solo duraba entre 12 y 13 horas. Entonces, yo había pensado que de aquí 4 horas daros un bocadillo de jamón en dulce, jamón de York, y de aquí 5 o 6 horas, eso de las 2 de la mañana, un cojín, para quien quiera dormir un poco. Como aprovechando que George nos hablará de los sueños, yo creo que está muy bien porque quien se duerma lo despertaremos así con un susto, ¿no? Así como ¡pam! Y le preguntaremos qué ha soñado. Y luego ya, yo también tengo muchas ganas de escuchar a George. En realidad yo fui invitado por Katia a ayudar un poco a la presentación de George. Yo no conocía a este señor, no había escuchado nunca hablar de él. Y pensé, ¿cómo voy a presentar o ayudar a presentar a un señor del cual no he oído hablar nunca? Evidentemente, gracias a las redes sociales de Internet, me metí en Internet para ver quién era y que es, como dice bien el maestro, una persona muy sabia que diseñó en los años 80 una cosa muy interesante que hoy no va a hablar, creo, pero que es el referencial de nacimiento, algo que os recomiendo a todos que probéis. Yo lo hice el otro día con Katia y es algo maravilloso porque a través de los arcanos del tarot nos enseña una especie de DNI de nuestra alma. Es algo muy recomendable y único en la vida. Le dije, ¿cómo voy a presentar a un hombre que no conozco y tal? Como llevo unas épocas en las cuales me dejo llevar por la intuición, que es algo que recomiendo hacer a todo el mundo, yo me recomiendo cada día, intento no alejarme de esa intuición, recordé que hace 2 semanas tuve un sueño muy premonitorio. Desgraciadamente una gran amiga mía murió de un cáncer y yo recordé que 2 semanas antes había soñado que moría. Curioso, porque siempre me gusta fijarme en estas cosas y en esta ocasión no me di cuenta. No sé si fue porque ya había asumido que nos iba a dejar esta persona, pero pensé, si Katia, que hace mucho tiempo que no veo, me invita a presentar a George, que va a hablar de los sueños, y yo he tenido este sueño, yo tengo que venir sí o sí y hablar de Murcia o de lo que haga falta, pero el caso es que os propongo que ya que estamos en un lugar de meditación, le recibamos con un aplauso sordo, en vez de así, aplaudiremos así, que es mucho más bonito. Y os dejamos con George, que nos tendrá muchas cosas que contar. Merci. Vous pouvez dormir si vous voulez. Podéis dormir si queréis. C'est la seule conférence que je fais où le conférencier il se vexe pas si les spectateurs ils s'endorment. Es la única conferencia en que el conferenciante no se enfada si los que le escuchan se duermen. On travaille quand on dort. Trabajamos cuando dormimos. Alors, j'ai envie de vous dire, Me gustaría deciros, n'oublions pas nos rêves. no olvidemos nuestros sueños. Souvenons-nous de nos rêves. Recordemos nuestros sueños. Tous nos rêves. Todos nuestros sueños. Les rêves que nous faisons la nuit. Los sueños que hacemos por la noche. Toutes les nuits, toute la vie. Todas las noches, toda la vida. À peu près 2 heures de rêve par nuit. Más o menos 2 horas de sueño por la noche. Divisé entre 4 ou 5 séquences, Dividido habituellement. entre 4 o 5 secuencias, más o menos habitualmente. Mais souvenons-nous aussi de nos rêves d'enfant. Y recordemos también nuestros sueños de infancia. Et puis, il y a eu la découverte de la psychanalyse. Y luego se descubrió el psicoanálisis. 1900 est une année importante puisque 1900 es un año importante c'est porque la publication du livre de Freud, es la publicación del libro de Freud, Le rêve et son interprétation. El sueño y su interpretación. C'était la première fois dans l'histoire des rêves Era la primera vez en la historia de los sueños où on s'intéresse aux rêves d'une manière scientifique, donde nos interesamos a los sueños de una forma científica, médicale. médica. Freud met les rêves sous le microscope Freud coloca los sueños bajo el microscopio. et développe, Il desarrolla. il était médecin, n'est-ce pas? Él era médico. Il développe toute une approche du rêve Desarrolla toda una aproximación del sueño sur le thème du désir sobre el tema del deseo et du désir inconscient.
y del deseo inconsciente. C'est le point de départ d'une nouvelle manière de considérer les rêves. Es el punto de partida de una nueva forma de considerar los sueños. D'où viennent les rêves ¿De dónde vienen los sueños? et comment fonctionnent-ils? ¿Y cómo funciona? Quelque temps plus tard, Jung, Más tarde, Jung, le disciple de Freud que l'on el connaît, discípulo de Freud que conocemos, son disciple préféré et en même discípulo temps preferido son cauchemar quotidien, y también su pesadilla cotidiana, apporte une autre vision du rêve, otra visión del sueño, dans laquelle en la cual ce qui est le plus important, ce n'est pas tant d'où vient le rêve, lo que es más importante no es tanto de dónde proviene el sueño, mais où il nous conduit, sino más bien hacia dónde nos lleva, vers quel objectif, hacia qué objetivos, avec une théorie teoría énergétique du rêve, energética del sueño, fort intéressante. muy interesante. Ce n'est plus comment ça fonctionne, Ya no es tanto cómo funciona, c'est à quoi ça sert. sino más bien para qué sirve. Et grâce au rêve, Y gracias a los sueños, quand on se réveille, cuando nos on despertamos, se souvient recordamos qui on est. quiénes somos. Pour les personnes qui croient à la réincarnation, Para las personas que creen en la reencarnación, j'imagine que dans ce lieu, y me imagino que en este espacio, ça a lugar, du sens, tiene sentido, on ne se souvient pas de nos incarnations, no recordamos nuestras encarnaciones, sauf certains cas exceptionnels. salvo algunos casos excepcionales. Eh bien, dans le rêve, oui, on se souvient, Pues en el sueño, efectivamente, recordamos quiénes somos. cette idée du qui on est Esta idea de m'a quiénes beaucoup somos intéressé. me interesó mucho. Et c'est un peu dans cette direction que Y es un poco en esta moi j'ai dirección commencé ma recherche. que yo empecé mi investigación. Fait une sorte de synthèse, Una especie de síntesis para hacer una Freud, síntesis. Jung, Freud, Jung, Adler, Adler, la Kabbale, la Cábala, le chamanisme, el chamanismo, la psychologie la contemporaine, psicología les contemporánea, neurosciences, etc. las etc. neurociencias, etcétera, Là, etcétera. j'arrive à la conclusion Llego a la conclusión que le que rêve el sueño nous aide nos ayuda à libérer les tensions psychiques, a liberar las tensiones psíquicas, à exprimer nos désirs inconscients a expresar nuestros deseos inconscientes et surtout nous montrer des parts de nous-mêmes que nous ignorons. y sobre todo mostrar partes de nosotros que ignoramos. En fait, c'est ça qui me passionne le plus De aujourd'hui. hecho, es lo que más me apasiona hoy día. Ces parts de nous-mêmes que nous ignorons. Estas partes de nosotros mismos que ignoramos. Certains d'entre vous connaissent le référentiel de l'essence ¿Alguno de vosotros conoce el referencial de nacimiento que Katia enseigne à Barcelone. que Katia enseña en Barcelona? Dans le référentiel de naissance, on a 14 positions particulières En el referencial de nacimiento tenemos 14 qui posiciones représentent les diferentes que representan 14 parties de nous-mêmes. 14 partes de nosotros mismos. 14 parce que ça fait référence à la mythologie égyptienne, 14 porque hace referencia a la mitología egipcia. c'est-à-dire Osiris coupé en 14 morceaux. Osiris cortado, despedazado en 14 trozos. Il faut que je ferme cette parenthèse, Cerrar este paréntesis, parce que sinon je ne vais pas arriver à finir. porque si no, no conseguiré llegar al final. En tout cas, l'idée est là. Le rêve El sueño está ahí. est un bien commun à toute l'humanité. Es un bien común para toda la humanidad, en toda la humanidad. Tout le monde rêve, comme on l'a vu, Todo el mundo sueña, lo hemos mais visto. le problème, c'est El pas de rêver, problema no es el soñar, c'est de se dire, mais si on a autant de rêves, es decir, que si tenemos tantos sueños, c'est quand même une capacité de notre esprit à créer des images. es una capacidad que tiene nuestra mente para crear imágenes. Imaginez que tous les matins, vous avez un long métrage de plus dans votre vidéothèque. Imaginaros, perdón, que tú le matas. Vous avez Sí, un... que cada mañana tenéis una nueva película, un nuevo largometraje en vuestra hemeroteca. Et qu'est-ce qu'il en reste? ¿Y qué queda de ello? Pas grand-chose. Una gran cosa. Bon, certains d'entre nous ont la chance de se souvenir beaucoup de leurs rêves, Alguno de nosotros tiene la suerte de recordar mucho nuestros sueños, mais beaucoup d'entre nous ne s'en pero souviennent pas, muchos de nosotros no lo ou un recuerdan, tout petit peu. o muy poquito. Il y a un lien très fort entre le rêve et la créativité. Hay un gran vínculo muy fuerte entre el sueño y la creatividad. Je pense au cinéma, bien sûr. Estoy pensando en el cine, por Oui, supuesto. des grands cinéastes qui font des films comme on fait des rêves. Hay grandes cineastas que hacen películas como sueños. Tim Burton, Tim Burton, por ejemplo. Ingmar Bergman,
plus ancien. que es que ya es más antiguo. Mais c'est incroyable le Pero nombre de es increíble cinéastes el número de cineastas qui créent des films que comme on fait des crean rêves. películas como hacemos sueños. Eh bien, nous faisons des rêves Pues nosotros hacemos sueños comme on fait des films. como hacemos películas. Le but La de finalidad cette méthode, de este método ce n'est pas d'interpréter les rêves, no es el de interpretar los sueños, mais de les analyser. sino analizarlos. C'est-à-dire, Es decir, non pas de déchiffrer le sens de nos rêves, no el descifrar el sentido de los sueños, mais s'appuyer sur nos rêves sino apoyarnos en nuestros sueños pour déchiffrer le sens de notre vie. para descifrar el sentido de nuestra vida. Alors, c'est un peu la posture particulière. On n'interprète pas. Dans ma démarche, on n'interprète pas. En el camino que yo hago no se interpreta. Parce que je me suis aperçu que Y me he dado cuenta quand on interprète un rêve, que cuando interpretamos un sueño, eh bien, on en apprend plus sur celui qui interprète que sur celui qui a rêvé. aprendemos más sobre el que interpreta que sobre el que ha realmente soñado. Et que on finit par Que acabamos modéliser une certaine manière de rêver, por modelizar una cierta forma de soñar, en fonction des croyances qu'on a en sur función de las creencias que le tenemos système philosophique sur les rêves. y los sistemas filosóficos. Donc, je vais vous montrer comment on fait. D'abord, Os voy a mostrar cómo se hace. première étape, se Primera souvenir etapa, de ses rêves. recordar nuestros sueños. Pour se souvenir de ses rêves, d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi on s'en souvient pas. Para recordar nuestros sueños, lo primero que hemos de hacer es entender por qué no recordamos nuestros sueños. Déjà, pourquoi on les a oubliés, O por qué los hemos olvidado. puisqu'ils sont là. Porque están ahí. Alors, il y a plusieurs raisons. Hay varios motivos. Par exemple, Por ejemplo, les personnes qui n'ont pas d'intérêt pour leur vie intérieure, las personas que no tienen un especial interés en su vida interior, très tournées vers la vie extérieure. muy en referencia exterior, yendo hacia el exterior, Ou alors une sorte de surcensure, o bien una super censura, la peur d'apprendre quelque chose sur soi-même. el miedo a aprender algo de uno mismo. Parce que le rêve, déjà, il est symbolique. El sueño ya de por sí es simbólico. Donc, il y a déjà un élément de censure. Aquí ya hay un elemento de censura. Je te donne un rêve, Yo te doy un sueño, mais tu ne vas pas le comprendre. pero no lo vas a comprender. Mais si en plus je l'oublie, Pero si además yo lo c'est un olvido, deuxième degré de la censure. es un segundo nivel, grado de censura. Bon, il y a d'autres raisons, il y a les antidépresseurs. Hay otros motivos también. bloquean les souvenirs de rêve. Los antidepresivos que bloquean el recuerdo de los sueños. Certaines substances Ciertas sustancias qu'on voit sur certains tableaux de substances. que podemos ver en ciertos cuadros de sustancias. Les difficultés à exprimer ses émotions. Dificultad en expresar las emociones. Voilà. nuestras Et bien emociones, d'autres raisons. y muchos otros motivos. Après, la question, Y luego ok, el tema, comment on s'en souvient alors? ¿cómo lo recordamos entonces? Bon, là j'ai mis au point une méthode. Pues entonces aquí yo he Infalible. hecho un método que es infalible. À 90% elle fonctionne. En un 90% funciona. 20 ans d'expérience dans ce domaine me permet de le confirmer. 20 años de experiencia en este ámbito me permite confirmar. Qui permet de se souvenir Que de nos rêves permite que recordemos nuestros lorsque le sueños matin nous nous réveillons. cuando nos despertamos por la mañana. Como Les exercices corporels au réveil. es los ejercicios corporales al despertar. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin, ¿Sabéis que cuando os despertáis faites l'expérience. por la mañana? Vous allez voir, c'est incroyable. Esto es una experiencia, es realmente increíble. Vous savez que vous savez que vous allez rêver. ¿Sabéis que habéis soñado? Mais ça s'en va tellement vite. Pero se va tan rápido. Donc, on Pues, reste dans son lit quelques minutes, permanecemos en la cama unos minutos, tranquillement, sans bouger. tranquilamente y sin movernos. Puis on déplace son corps très très lentement. Y desplazamos nuestro cuerpo muy lentamente. On bouge le bras, Movemos el brazo, ramène les jambes, sí, recogemos las piernas, on se met sur le dos, nos colocamos sur de le espalda, côté, de bon, etc. lado. Bueno, en fin, Ça marche très bien, pourquoi? esto funciona muy bien. Parce Porque que quand j'ai fait mon rêve, cuando yo he tenido mi sueño, mon corps, mi cuerpo, qui enregistre des mémoires, que registra las memorias, graba las memorias, mon corps avait une certaine position. mi cuerpo estaba en una posición determinada. Si, par chance,
si por suerte, dans mon mouvement corporel, en mi movimiento je corporal, retrouve la position que mon corps avait au moment où j'ai fait ce rêve, vuelvo a encontrar la posición de mi cuerpo en el momento en que yo estaba haciendo este sueño, clac, réactivation du souvenir du rêve. voy a reactivar el recuerdo del sueño. Ça, c'est une méthode très intéressante. Esto es un método muy interesante. Deuxième méthode, Segundo método. c'est, j'en ai une dizaine de méthodes, hein, je vous en donne juste 2 ou 3. Tengo una decena de métodos, os doy 2 o 3. La pompe à rêve. Es la bomba de sueños. Alors ça, il faut un cahier, Entonces hace falta un cuaderno, un cahier de rêve. un cuaderno de sueños. Vous allez noter vos rêves, Una libreta de sueños. Vais a anotar vuestros sueños. et vous allez noter les rêves que vous n'avez pas. Les- Les rêves dont vous ne vous souvenez pas, vous allez les noter. Y los sueños que no recordáis también los vais a anotar. En fait, De hecho, on marque la date, ponemos la fecha. fecha, petite sensation sur le sommeil, Un poco la sensación que tenemos en relación al sueño. bien dormi, sommeil agité. He Bon. dormido bien, sueño agitado. Bon, si j'ai un rêve, je le note, bien sûr, Si tengo un sueño, por supuesto, lo escribo d'une certaine manière. de alguna manera. De una manera Et si j'ai pas de determinada. rêve? Y si no tengo sueños, Je note anoto. pas de souvenir de rêve. No recuerdo de sueño. Tous les matins, Todas las mañanas. au 21e jour, El día 21, les premiers rêves los commencent à primeros surgir à la sueños mémoire. empiezan a surgir en la memoria, a la memoria. Ne me croyez pas, No me creáis. faites l'expérience. Haced la experiencia, experimentarla. Parce que l'inconscient reçoit l'information que vous vous intéressez à lui. El inconsciente recibe la información conforme os estáis interesando. Enfin, c'est une façon un peu métaphorique de Bueno, parler, es hein. una forma un poco metafórica de hablar. Mais c'est un peu un fonctionnement de cette nature. Es un poco un funcionamiento que funciona de esta manera. Dans la tradition aborigène d'Australie, En la tradición aborigen de Australia, il y a ce partage des rêves le matin au réveil. existe compartir los sueños por la mañana. Le chaman, El chamán, qui est l'organisateur social et spirituel de la cité, social y espiritual demande à del chacun son poblado, rêve le pide a cada uno su sueño pendant le café et le toast. durante el coffee time. Et, los tostados. et en fonction des rêves, on Bien partage fonction. les tâches de la journée. Y en función de los sueños se comparten las tareas del día. Toi, tu as fait ce rêve? ¿Tú has soñado esto? Ça veut dire que tu vas faire la vaisselle aujourd'hui. Quiere decir que hoy te toca lavar los platos. Toi, tu as fait ce rêve? ¿Y tú has Attends, soñado tu vas esto? partir à la chasse. Tú vas a ir a salir a cazar. Et chez les enfants, c'est magnifique, Y en los niños esto es fantástico, Ah, magnífico. magnífico. parce que les enfants qui ont fait des mauvais rêves, Que han tenido pesadillas, on les punit. los castigan. Petit garçon qui raconte qu'il était poursuivi par un tigre Un niño que cuenta que se sentía perseguido por un tigre et que pour se protéger, il est monté au haut de la montagne. y que para protegerse subió arriba de la montaña. Il avait peur, il hurlait, il pleurait, il avait Y peur. chillaba, gritaba, Il est tenía miedo. tombé de la montagne, Se cayó, dans le vide, se cayó de la en criant. montaña, en el vacío, chillando, gritando. Et le chaman lui dit, Y el chamán le dice, tu n'as pas appelé ton animal totem? ¿no has pedido ayuda a tu animal totem? Ah non, j'y ai pas pensé. Ah, no me he acordado. Prochaine fois que tu feras ce rêve, La próxima vez harás este tu sueño. appelleras l'aigle, ton animal totem. Llamarás al águila, tu animal totem. Quelques jours après, l'enfant raconte, Algunos días más tarde, el Tout niño souriant. cuenta, todo j'étais sonriendo. poursuivi par un tigre, Me persigue un tigre, monté sur la montagne, he subido a la montaña, je suis tombé dans le vide, he caído al vacío et j'ai appelé mon animal totem. y he llamado a mi animal totem. Et l'aigle est El arrivé, águila ha llegado et il m'a pris sur son dos, y me ha aupado en su espalda et il m'a emporté dans le y ciel, me ha transportado sur une planète hacia un planeta où il y avait des cristaux magnifiques. donde había magníficos cristales Et tout le monde applaudit. y todo el mundo aplaude. Et on lui fait un cadeau de rêve. Tous les gens du village lui font un cadeau de rêve. Toda la gente del poblado le hace un regalo de sueño. Une dent de tigre Un diente de tigre et une plume d'aigle. y una pluma de águila. Moi, je milite pour que l'on partage les rêves dans les écoles primaires.
Yo milito para que se compartan los sueños en las escuelas de primaria. même dans les écoles maternelles tout petits. Y hasta en las escuelas de los pequeñitos. C'est une question d'hygiène mentale. Es un tema de higiene mental. Déjà pour libérer les tensions qu'il y a Por dans un les lado, cauchemars para liberar las tensiones de las pesadillas et pour montrer à chaque enfant les richesses qu'il porte en eux. y para mostrar a los niños las riquezas que tienen ellos, que llevan en ellos. Et je ne les punis pas s'ils font de mauvais rêves. Bueno, pero yo no los castigo si hacen pesadillas. Un autre outil que j'utilise beaucoup, Otra herramienta que utilizamos la mucho, passion du cinéma, es mi pasión por el c'est le cine, casting onirique. es el casting onírico. Le casting onirique, El casting onírico c'est es de faire l'étude des personnages qui sont venus dans votre rêve. hacer el estudio de los personajes que han aparecido que han venido en vuestro sueño. C'est un casting. Es un casting. Pourquoi lui? Pourquoi elle? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Ce n'est jamais anodin. Nunca es anodino. Je vais raconter un exemple d'une séance que j'ai eue avec une de mes patientes. Os voy a explicar un ejemplo que tuve en una sesión con una paciente. C'est une jeune femme de 28 ans à peu près, Era una mujer de unos 28 años qui elle rêve donc qu'elle est en voyage avec son fiancé ella sueña que está en un viaje con su novio, viajando con su novio, et qu'il visite un site archéologique. y visitan un lugar arqueológico. Déjà, site archéologique dans le rêve, vous Yeah. vous dites inconscient collectif. Cuando hablamos de un lugar arqueológico en un sueño, estamos hablando de memoria De l'inconscient collectif. del inconsciente colectivo. Et vous savez, c'est comme ça dans les rêves. Es así, los sueños. On voit quelqu'un, Vemos a alguien, mais on sait que c'est quelqu'un d'autre. sabemos que es alguien. C'est courant. Sí. Bref, Esto es on como... a travaillé 2 séances là-dessus. Hicimos 2 sesiones sobre el tema. Le contexte de cette jeune femme, El contexto de esta c'est que mujer elle est fiancée, es que ella tiene un novio prometido, voilà, elle va se marier, se va a casar, mais elle a un père extrêmement possessif, pero ella tiene un padre extremadamente posesivo, jaloux, celoso, un peu symboliquement incestueux, un poco simbólicamente incestuoso, on dit incestuel, se habla de incestual, peu importe, et qui est complètement angoissé à l'idée que sa fille va se marier. y que está completamente angustiado solo con pensar que su hija se va a C'est casar. du chantage. Y le hace chantaje. Si tu t'en vas, je vais mourir. Si tú te vas, yo me voy a morir. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? ¿Qué hace esta chica? Tiraillée entre son besoin de devenir adulte Entre su necesidad de ser una adulta, de convertirse en adulta, et de ne pas faire de mal à son père. y de no hacer daño a su padre. Et puis son fiancé qui commence à en avoir un peu assez. Y luego el novio que empieza a estar un poco cansadito de la situación. Son fiancé qui s'appelle François Su novio que se llama François et son père qui s'appelle Jean. y su padre que se llama Jean. Le rêve El sueño est allé chercher dans les archives ha ido a buscar en los archivos un qui représente le conflit résolu. uno que representa el conflicto resuelto. Al soñador. Le principe philosophique, El principio filosófico, plus que psychologique, más que c'est de dire que chacun porte en lui es decir, que cada cual lleva en él un univers entier, un universo entero, mais n'en a pas connaissance. pero del que no tiene conocimiento. Et le travail avec les rêves ressemble un peu Con los sueños se parecería au travail que Socrate faisait avec ses disciples. que Sócrates hacía con sus discípulos. Il ne transmettait pas un savoir, Él no transmitía un saber, il aidait les gens à découvrir le savoir qu'ils portaient en eux. ayudaba a las personas a descubrir la sabiduría, el saber que tenían en ellos. Et la mère de Socrate était sage-femme. Y la madre de Sócrates era comadrona. Et Socrate disait, mais moi je fais le même métier. Y él decía, yo hago el mismo oficio. Mais au lieu d'accoucher les bébés, En vez de ayudar a dar a luz a los bebés, j'accouche les esprits. yo doy a luz al espíritu, C'est ce qu'on appelle la maïeutique. lo que llamamos la mayéutica. Peut-être vous connaissez ce Quizás terme. conocéis este término. Alors, on va questionner le rêve. Así que vamos a cuestionar Le al rêveur. sueño,
al soñador. Et selon les thèmes du rêve, Y en función de los temas, il y a del différentes sueño, manières de questionner. hay diferentes maneras de hacer las preguntas de cuestión. Renoue le lien avec ton serpent intérieur si tu rêves de serpent. Si sueñas con serpientes, reanuda el vínculo. Ah oui, mais le serpent, tout le monde le sait, c'est sexuel. Sí, todo el mundo sabe que la serpiente se trata de lo sexual. Ah bon? Ah, sí. Le serpent, c'est bien autre chose dans le rêve. La serpiente es otra cosa en el sueño. Quelle est la caractéristique du serpent? ¿Cuál es la característica de la serpiente? D'une part, le venin, Por un lado, el veneno. et d'autre part, de changer de peau. El hecho de que cambia de piel. Très souvent, les rêves de serpent arrivent Mucha frecuencia los sueños de dans des serpientes moments de transformation, vienen en momentos de transformación, où précisément on est en train de changer de peau. donde precisamente estamos cambiando la piel. Les rêves d'animaux, Los sueños de animales c'est vraiment une invitation es realmente una invitación pour le rêveur para el soñador à retrouver son instinct grégaire. para reencontrar su instinto gregario. En fait, De hecho, c'est comme une sorte de test es como una especie de test de qu'est-ce qu'on est en train de faire que nos dice qué es lo que estamos haciendo en ce moment, dans ma vie, en dans ma este vie. momento en la vida. Qu'est-ce que je suis en train de ¿Qué faire estoy haciendo yo ahora avec mon animalité? con mi animalidad? Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? ¿Y qué podría hacer además? Si le travail sur les rêves a un objectif philosophique, Si el trabajo sobre los sueños tiene un objetivo filosófico, cela signifie esto significa qu'il y a une éthique. que hay una ética Et il y a aussi y también une una invitation invitación à adopter para adoptar une certaine posture dans notre vie. cierta postura en nuestra vida. L'animal, El animal il a une fonction de médiation tiene una función de mediación entre conscient et inconscient. entre el consciente y el inconsciente. L'homme doit accepter sa nature animale. El hombre ha de aceptar su naturaleza animal. C'est très important. Esto es muy importante. Et l'animal peut devenir dangereux Y el animal puede convertirse en peligroso s'il n'est pas intégré. si no es integrado. Alors vous allez me dire, oui, mais un animal dans un rêve, il ne va pas me dévorer. Me vais a decir, bueno, pero un animal en un sueño no me va a devorar. Pour terminer, Para terminar, eh bien, je reviendrai un petit peu sur cette idée me gustaría volver sobre la idea du rêve qui nous unit à notre totalité. del sueño que nos une a nuestra totalidad. Gaspillons pas nos rêves. No desperdiciemos nuestros sueños. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois pas tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Tengo a veces este sueño extraño y penetrante de una mujer desconocida a la que amo y que me ama, y que no es nada, que no es cada vez en absoluto la misma, ni es por entero otra, y me ama y me comprende. Car elle me comprend. Et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, pour elle seule, cesse d'être un problème. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissée rafraîchir en pleurant. Porque ella me comprende, y mi corazón transparente para ella sola, ay, cesa de ser un problema para ella sola. Y los sudores de mi frente pálida, ella sola los sabe refrescar mientras llora. Est-elle blonde, brune ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Es morena, rubia o pelirroja, lo ignoro. Su nombre, recuerdo que es dulce y sonoro, como los de los amados que la vida exilia. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa douce et tendre et chère voix, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Su mirada es parecida a la mirada de las estatuas y, en su voz, lejana, calmada y grave, tiene la inflexión de las voces queridas que han enmudecido. Je voudrais terminer cette petite Y me présentation gustaría acabar esta pequeña presentación sur la présentation comment il s'appelle Carlos, sur cette phrase, cette dernière phrase du poème. me
gustaría acabar esta presentación en relación a la presentación de Carlos, en relación a la última frase del poema. L'inflexion des voix chères qui se sont tues. La inflexión de las voces queridas que han enmudecido. Je vous remercie. Muchas gracias.